tenemos a Antonio de la Cruz, amigas y amigos. Él es el director de Interamerican Trend, está conectado con nosotros desde Washington. Le damos nuevamente la bienvenida a la entrevista. Hemos leído su columna recientemente publicada en distintos medios de comunicación. Está titulada ¿cómo, Antonio? Perdón. Buenos días, un placer. ¿Cómo está? Se llama La franquicia del bolívarismo abre en Colombia. Ah, ok, por eso. Pero fíjate que yo en las previas a la entrevista, cuando estaba alertando sobre lo declarado a Fox News por Jair Bolsonaro, iba incluso más allá, ¿no? Porque, caramba, que diga Bolsonaro que con el triunfo de Lula da Silva quedaría aislada a Estados Unidos, y vemos el poder que va tomando Rusia, digamos, la falta de pudor para sus acciones bélicas contra objetivos civiles, en lo que representa Irán, el tema del avión en los Estados Unidos, pues sin duda nos alarmamos. Ok, comencemos por aquí. Yo leí con atención tu columna. Dices que así como Morena en México es el brazo político de las organizaciones criminales en México, el pacto histórico lo es en Colombia. ¿De dónde sacas para lo uno y de dónde sacas para lo otro? Porque solo de Colombia te he de decir lo que comprometió Petro: diálogo social con la delincuencia en general y diálogo judicial para los involucrados en narcotráfico. Él no está diciendo perdón para todo el mundo. Te escucho, Antonio. En el caso de Morena es una acusación de una senadora en el Parlamento de México en la que él dio esa afirmación. Y vemos cómo es la relación de López Obrador con las mafias. Vemos que dice abrazo y no balazos. Y vemos cómo los grupos criminales en México tienen espacios ocupados donde las fuerzas públicas no entran, no los capturan. Entonces, en México, definitivamente, Morena juega con el crimen organizado en el sentido que los deja hacer. ¿Okay? Y en Colombia, cuando hago esa afirmación como un paralelismo, es precisamente por lo mismo. Cuando Petro pide la paz y la paz social y busca que los extraditables se queden en Colombia, en Bogotá, si quieren, para someterse a los juicios con las leyes colombianas, observamos que va hacia una línea también de poder cohabitar con esos grupos irregulares, esas mafias, porque esa franquicia se apoya también en términos de los crímenes organizados. Eso lo vimos, eso lo tenemos en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Que la frontera colombo-venezolana habitan todos estos grupos irregulares, también dentro de Colombia, que hay que buscarle una solución, que puedan coexistir sin tener que perseguirlos, porque Petro, como presidente, va a tener que tomar una decisión al ser grupo irregular. Al darle la paz, lo que se hacen después es de la vista gorda, que sigan operando en esa zona sin reprimirlo, y ahí va a tener realmente una relación con ellos, porque a la vez eso permite financiar movimientos a nivel internacional con esta franquicia. El mecanismo de estos grupos irregulares, que fue como originalmente se inició cuando Chávez llega al poder, que hace un acuerdo con la FARC, y debemos recordar aquella expresión que dijo: Venezuela no limita con Colombia en su frontera occidente-sur, sino con la FARC, dándole legitimidad en ese momento antes del acuerdo de paz. No, yo estaba en la Asamblea Nacional cuando gritó al cuerpo diplomático que en Venezuela eran consideradas la FARC y el Ejército de Liberación Nacional no como grupos narcoguerrilleros, sino como fuerzas políticas, insurgentes, revolucionarias, humanísticas, que allí se les respetaba y se les daba legitimidad. Yo recuerdo todo eso. Ahora, ¿realmente esto es como un denominador incluso para el Brasil, que probablemente pudiera estar en manos de Lula da Silva? En el caso de Lula es una franquicia, porque la franquicia también se adapta, ¿no? Aunque él es parte de la franquicia con el Foro de Sao Paulo, él es uno de los creadores de esta franquicia. Y en ese sentido, al llegar Lula a la presidencia, lo que puede es compartir y permitir que en la región esos grupos no sean señalados como terroristas
o no sean señalados como narcotraficantes. Entonces, ahí no es que hay unos grupos dentro de Brasil, sino que a nivel internacional que también actúan y están alineados con ese crimen organizado a nivel internacional, que es Irán, Rusia. Entonces, permiten que las actividades ocurran sin condenarlas. Tú sabes que yo conversé en estos días con Marcel Granier y señalaba su preocupación por el hecho de que Estados Unidos no le ha dado el debido interés a lo que está ocurriendo. Cuando escucho a Bolsonaro o leo sus declaraciones a Fox News señalando que Estados Unidos puede quedar aislado, tengo la impresión de que en Casablanca no son precisamente tontos y entonces me preocupan otros escritos que dicen que también en los Estados Unidos se desarrolla un plan orquestado con todo lo que está ocurriendo para desdibujar el régimen de libertades y darle paso a unos modelos de una nueva era en los Estados Unidos más autoritarista, más, digamos, radical, más por la vía de la fuerza. ¿Tú crees que esto sea así? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Veámoslo, la perspectiva estadounidense. La perspectiva estadounidense siempre habla de la seguridad nacional. Si hay un factor que amenace la seguridad nacional, es considerado un enemigo y es considerado un factor para poder controlar. Cuando Estados Unidos ve a América Latina, no la ve como un factor a su seguridad nacional. Y por lo tanto, esas decisiones que tienen que tomar desde el punto de vista estratégico para poder controlar, porque si escuchamos el discurso de la general del Comando Sur, tiene muy claro lo que es Venezuela cuando ella hizo esa exposición en el Senado. Entonces, la información existe, como tú dices, en los organismos de inteligencia y en la toma de decisión aquí, pero hasta ahora han considerado que todavía no es una amenaza a su seguridad, mientras consideran a China, a Rusia, a Irán hasta que hagan el acuerdo nuclear, como que sí pueden ser afectados dentro del país. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido, América Latina queda desplazada a un lugar de prioridades muy bajo. Pero Antonio, ya va, espérate un momentico, pero si América Latina está bajo la influencia de Rusia, bajo la influencia de Irán, ya tú ves lo de los militares emplazados en Nicaragua, de eso se habló, ya ves la relación abiertamente en términos militares entre Rusia y Venezuela, entre Irán y Venezuela. Mira lo que se dice puede haber de trasfondo con el avión de Emtrasur en Argentina y el transporte de partes presuntamente de doble uso en lo que sería especialista el régimen de Irán. ¿Cómo puede estar, digamos, en segundo plano América Latina si es el emplazamiento progresivo de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos? Ok. Nosotros lo vemos por ser latinoamericanos y entendemos lo que está ocurriendo en la región y vemos cómo Estados Unidos ha perdido ese liderazgo y de hecho lo mostró en la cumbre de las Américas que se celebró en California. Pero el estamento del poder dentro de la Casa Blanca no lo percibe ante todo lo que significa para ellos China, vuelvo a insistir, no está en el mismo nivel, Miguel Ángel, y ellos en ese sentido no lo siguen viendo. Además, cuando vemos funcionarios como Juan González, que es el coordinador para el hemisferio occidente del Consejo de Seguridad Nacional, que es el asesor del presidente en ese sentido, para que sería América Latina, con posiciones donde lo que buscan es más bien que Maduro vaya a México cediendo espacio, y aquí me refiero es al sacar al sobrino de Cilia Flores, a Malpica Flores, de la lista de sancionados, sin a cambio de nada. Entonces vemos cómo no hay un entendimiento de la región en términos de un potencial, vamos a ponerlo así, riesgo de ser una amenaza para su seguridad. Todavía no se han percatado de lo que eso va. Siguen haciendo las investigaciones, siguen mirando el avión, como lo señalaste, el FBI. El pitazo lo dio la agencia de inteligencia estadounidense cuando lo pararon en Argentina, porque señalaron que ahí había que observarlo. O sea, ellos siguen observando, pero tenemos que ver que aquí también funcionan en silos las organizaciones de inteligencia. Lo que conoce la DEA no lo conoce el FBI,
no lo que conoce la CIA, no lo conoce. Entonces, esa comunicación horizontal a veces aquí falla. Y entonces es cuando suceden este tipo de situaciones que los sorprenden. Bueno, vamos a hacer una pausa. Antonio de la Cruz también trae la tesis de que si bien, como le acaban de escuchar la explicación, las organizaciones criminales y el dejarles operar, el dejarles existir, forman parte del protocolo de este nuevo conglomerado de regímenes totalitarios, porque de esas operaciones se financian también nuevos proyectos en otros países y en los propios países donde operan proyectos políticos. La formación de nuevas élites, de nuevos empresarios, de nuevas aristocracias, de nuevos magnates también está en la cartilla, en el protocolo de estos regímenes. Vamos a la pausa, nos lo va a explicar al regreso de ella. Ya venimos con más. Muy bien, amigas y amigos, seguimos en conversación con Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trend, y estamos hablando sobre lo que él considera es un protocolo que se cumple en todos los regímenes dictatoriales, totalitarios, violadores de los derechos humanos, dejar ser, dejar operar a las organizaciones criminales, como deja López Obrador en México, como probablemente va a dejar con toda la actitud operar también a estas organizaciones Gustavo Petro, según Antonio de la Cruz, a el Ejército de Liberación Nacional, a la FARC, al Clan del Golfo y cosas por el estilo, porque de esas operaciones se financian todos los proyectos de expansión política. Ahora, decías, Antonio, en tu tesis, que también el protocolo contiene la formación de nuevos grupos de poderosos económicos. Yo recuerdo la noche del triunfo de Gustavo Petro decir que iban a desarrollar el capitalismo. Y si a eso le sumamos que en la reciente reunión con Álvaro Uribe parece que hubo un bien entendido en el sentido de que las políticas de, redención social de Gustavo Petro no se van a hacer a costillas de marchitar al sector privado, uno podría decir, no, Antonio está exagerando. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo es eso que los nuevos capitales? Y hazme el paralelismo con Venezuela, si eres tan amable. Bueno, ¿qué ocurre? Dentro de esta franquicia se establece un nuevo poder económico y poder popular, porque hay que poner las dos caras en la moneda. ¿Okay? En ese sentido, ¿qué ocurre? Como lo señalaste, Petro dijo de una manera muy hábil e inteligente que en Colombia había feudalismo, que había que superar la premodernidad y nuevos esclavismos, y por lo tanto había que crear el capitalismo. Y el nuevo capitalismo no necesita una burguesía, porque si lo anterior era feudalismo, y quiere decir que los tenedores de esas tierras, porque el feudalismo se basó sobre la tierra, nuevos esclavismos, el capital asociado a esos modelos que señala Petro, y hay que crear un capitalismo para poder darle un concepto atractivo, necesita una burguesía nueva. Por lo tanto, va a haber una burguesía nueva. ¿Y cómo? A través, en el feudalismo va a haber la reforma agraria, que lo planteó para la transformación del campo. Entonces, y la justicia ambiental. ¿Qué pasa? Que en la nueva burguesía en Venezuela surgió al lado del Estado cuando se destruye la anterior y que se conoce como la boliburguesía, porque en ese momento el Estado capturó todo el poder de lo que eran las nuevas iniciativas. En Venezuela la fortaleza también era que se apoderó de las empresas estatales, las penetró y empezó a través de la corrupción y de precisamente esas actividades ilícitas a surgir esa nueva burguesía que hoy es lo que le permite seguir en el poder. Y los capitales tradicionales ya no están. En el caso de Colombia, Petro lo ha señalado, lo ha hecho con otra frase muy simbólica que lo señalaste, la justicia social. Y lo dice que la idea es a través de esa reforma que están planteando fiscal, que entre 4.000 a 5.000 familias colombianas, que son los más ricos según Petro, son los que van a ser afectados para poder quitarle. Entonces, en ese momento, cuando empiezan a través de los impuestos, empiezan a través de irlos quitándole parte de las tierras porque no son productivas,
empiezan a asociarse, surgen nuevos líderes o dirigentes gremiales que permite ir ocupando ese espacio porque es el brazo que necesita para poder desplazar a los capitales que puedan financiar a los partidos tradicionales que quedaron muy mal en esta elección, porque es básicamente también lo que ocurrió en Venezuela. El financiamiento de la oposición venezolana en la primera etapa de Hugo Chávez, definitivamente después de la segunda elección presidencial, quedaron muy debilitados y es cuando se ataca y también empiezan a tomar. Pregunto para comprender más, en este esfuerzo por preservar la nueva burguesía o el nuevo estamento de poderosos, así como hablamos a cada rato de los magnates rusos, es que, digamos, se ha salido a salvar a Carlos Eric Malpica Flores. Correcto, o sea, es una manera de poder, esa fue una de las decisiones que tomó esta administración equivocada, porque devuelve a retribuir y vuelve a mostrarle a los personas asociadas a la corrupción en Venezuela que es negociable y que se pueden salvar y que pueden tener ese gran, según lo que han dicho Rafael Ramírez, 700 mil millones de dólares que se han robado y por supuesto una clase con ese poder económico en Venezuela es lo que hoy es esa burguesía de la que habla Petro. Ahora, si Estados Unidos está llegando tarde a esa fiesta y la torta se ha comido y el flan y la gelatina y todo lo demás y no queda nada, o sea, ¿qué va a pasar? Cuando Estados Unidos se dé cuenta, una vez superado, porque tiene una crisis interna con inflación, mide todo a través de los procesos de elecciones, o sea, ahorita está concentrado para noviembre, las elecciones de medio periodo presidencial, y que es muy importante para el Partido Demócrata, porque si la pierde, sabe que no va a poder continuar con su proyecto, que además es un proyecto del ala liberal del Partido Democrático, que es la izquierda democrática aquí en Estados Unidos, y eso para ellos es muy importante para lograr después las elecciones del 24. Cuando se den cuenta, y es en el 24 que van a poderse dar cuenta, ¿verdad? Va a ser poco tarde. ¿Y entonces? Entonces van a tener que tomar decisiones que hoy no quieren tomar, que siempre en la época de Donald Trump se dijo que estaban sobre la mesa, pero que ya no están, porque en ese momento lo que va a quedar es una organización criminales gobernando en la región, y para poder solucionarlo, si van a enfrentarlo, porque ya ahí sí va a ser una gran... Es decir, me estás diciendo que viene la guerra. Pero no lo estoy planteando en estos momentos, eso se va a ver cuando... No, por eso es que te digo que viene, no es que llegó, viene la guerra. En un escenario posible, con estas condiciones que estoy observando, Estados Unidos va a verse obligado a enfrentar esos grupos, no de una manera como la quieren hacer hoy, de diálogo, sino confrontándoles de una manera directa a través del uso de las armas. Bien. Antonio, te agradezco mucho haber estado con nosotros en la entrevista. Recomiendo la lectura de su artículo, está por demás interesante, llamado perdón, el título sí no me lo aprendí. La franquicia del bolivariano Habré en Colombia. Pongan en Google la franquicia del bolivariano y ponen Antonio de la Cruz y ahí les sale, Del bolivariano. Bueno, Antonio, un fuerte abrazo, hasta la próxima oportunidad. Igualmente, un placer, mira, siempre estamos. Ha sido por demás interesante porque ha estado colmada de detalles, de paralelismos y ustedes pues sacarán sus propias conclusiones si han parado bien la oreja y si pelaron el ojo.